Hola muchachos, ¿cómo están? Creo que este es nuestro segundo Hola, tema, nuestro segundo video. Por aquí Yuri, arquitecto. ¿A quién tenemos por ahí? Hola Maca, hola, ¿cómo mi estás? nombre es Macarena, arquitecta, profesora de artes, licenciada en artes. Bueno, eso. Bien artista la Maca. Tenemos a Rodrigo también por ahí. Hola, buenas noches. Soy estudiante de arquitectura y aquí con el canal junto a los chiquillos hablando de arquitectura y temas relevantes para la sociedad, cultura, eh, bien arquitectónico para todos. Y el día de hoy, bueno, hemos conversado con los chiquillos durante la semana, hemos preparado algo bien interesante para presentar. Pues tiene, yo creo, algo que nos apasiona a todos, por lo menos a mí me apasiona lo que es la historia, ¿verdad? La historia de Chile, la realidad, la sociedad y en especial también todo lo relacionado con la arquitectura. Así que creo que este tema que vamos a presentar se relaciona con todo eso y va a estar pilete. Vamos a presentar ahí a los espectadores el caso de la primera población obrera en Chile, la población Huemul. Quizás varios la conocen, quizás no, no lo sé, pero vamos a tratar de acercarlos a ella este día. ¿Qué expectativas para este tema, Maca? Bueno, es interesante porque de esta manera estamos abriendo lo que es la vivienda social en Chile y bueno, y cómo existe en el resto de América, digamos, en algunos países. Y para comenzar, con nuestro programa de la tarde, o de la mañana, o de la hora que usted quiera verlo. Pi 3,14, estamos dando inicio a lo que es este canal digital, donde vamos a hablar de las viviendas sociales, los pros, los contras, cómo nace, por qué nace, y de qué manera el contexto que existía en el país, cómo se fue dando para que esto se diera. Y eso es bastante fundamental. Y cómo lo vamos viendo, cómo reconocemos la historia y cómo lo vamos viendo ahora. Y de qué manera, si hay una evolución o una involución también. Entonces vamos a dar inicio viendo cómo nacen las viviendas sociales en Chile, bajo qué fundamentos y cómo era el contexto histórico. O sea, vamos a hablar de unas fechas que son importantes, la población huemul. Obviamente esto es post Primera Guerra Mundial y se inicia después de la Primera Guerra Mundial y todas las construcciones que se hacen de la población huemul y terminan antes de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente es el contexto en el cual se sitúa, digamos. Sí, Vamos, interesante. Yuri. Sí. Vamos, Yuri. ¿Alguna expectativa mientras voy compartiendo pantalla, Rodrigo, sobre lo que has podido ver en la semana de la población? Expectativa, expectativa y harta y onda, por ejemplo, la idea de nuestra plataforma es rescatar temas que son relevantes para la arquitectura en general y para la sociedad, por todos los temas que conlleva la arquitectura y que pueden aportar a ella. Entonces el barrio Huemul obviamente es un barrio simbólico dentro de la ciudad de Santiago por su carácter patrimonial, eh, por su entorno, claramente por el tema de ser una de las primeras poblaciones obreras dentro de Santiago. Entonces tiene hartas cosas que son importantes para el desarrollo de Santiago y de la arquitectura chilena. Así. Y a mí me gustaría comentar un poco los años en que se dio esto. Entendemos que después de la guerra entre Perú y la Confederación Perú-Boliviana, Bolivia, Chile, Perú, se dio una sobreexplotación del norte, ¿cierto? Y nació como la clase obrera de la minería y todo eso allá en el norte. Eran gremios bastante fuertes, pero también bastante explotados. Fueron tomando fuerza con el tiempo. Y en ese contexto se dan una serie de reuniones y asambleas nacionales en el norte y en Valparaíso. Con lo mismo también se da que frente a las huelgas que empiezan a ser constantes con justa razón, con justos petitorios,
¿verdad? Se dan también algunas matanzas, entre ellas una en Valparaíso y la más famosa, la de Santa María de Iquique, que fue en 1907. Dado eso, el gobierno empieza a legislar acerca de la clase obrera en Chile, temas de salud, temas de algunos beneficios, y entre ellos el de las habitaciones obreras. Y es en ese contexto donde se da, ¿verdad?, el tema del barrio Huemul. Decía que también el barrio Mapocho surgió en esos tiempos, pero el barrio Huemul está catalogado como la primera población obrera en Chile. ¿Dónde queda esto para los que estén viendo el programa y no se ubican muy bien? En la parte sur de la comuna de Santiago, que para ese entonces, 1906, 1907, en que se estaban promulgando estas leyes, eran, digamos, lo que es el extremo sur de la ciudad para ese tiempo. Eran como los suburbios. Vamos a ver aquí, se estudiaron algunas posibles locaciones. ¿Qué era lo que hacía interesante esta locación donde finalmente se va a instaurar el barrio Huemul, que está como entre la Ruta 5, digamos, hacia el oriente, hasta San Diego, más o menos esos sectores entre las calles Placer y Franklin? Ese es como el sector, por lo menos de la población 1. Era muy interesante que estaba cerca la penitenciaría, ya era existente. Ya existía Machaza, que era la fábrica de cartuchos y armamento. Ya existía una gran fábrica de vidrios. También existía lo que es lo que conocimos después por Llanza, que es una refinería de azúcar. Y se había inaugurado hace poquitos años el matadero Franklin. Entonces existía una población obrera flotante que se trasladaba desde muchos lados hasta este sector, y también población que ya estaba empezando a vivir cerca de estos lugares de trabajo. ¿Cierto, Maca? Tú nos comentabas algo de eso aquí tras bambalinas. Claro, lo interesante es que, por ejemplo, esta mentalidad de tener las viviendas cercanas a la casa y tener un equipamiento fuerte, digamos, colegio, tener parques cerca y que, digamos, tener microcentros activos, era la mentalidad de la época. No era que la gente se desplazara 1 hora y media, 2 horas y media para llegar a su trabajo, sino que más bien tuvieras todo a la mano y estuvieras dentro del mismo circuito, Como una digamos. ciudad satélite. Pero más que una ciudad satélite, porque aquí lo que estás usando son las infraestructuras existentes. Entonces no estás gastando plata en generar una ciudad artificial, sino que estás usando la ciudad como tal y le estás dando aún más vida, la estás potenciando. Una ciudad satélite al final te sale mucho más costoso. Y lo vamos a ver más adelante con algunos análisis urbanos que vamos a hacer en Chile y en otras partes de Latinoamérica. Es muy interesante porque este barrio tiene como historia, es una clase tremenda de urbanismo, de un montón de cosas. ¿No, Rodrigo? Sí, tiene varios hitos relevantes este barrio. Dentro del barrio y fuera del barrio tiene harto potencial, tiene hartos temas. Sí, y mira, también me gustaría comentar que el caso de la legislación para viviendas en Chile es bastante anterior al de muchos países sudamericanos. En Europa recién en 1880, 30 años antes de que se hiciera esto en Chile, recién se estaba dando. Entonces, de alguna manera también fue pionero. Aquí hay unos planitos en la presentación que son como de distintas épocas del barrio común. La población Huemul 1 se comprende de 6 manzanas alrededor de una plaza, y donde también en estas 6 manzanas habían algunos edificios de carácter público, ¿verdad? Como en el perímetro de ella y también al interior. Ahora los vamos a mostrar un poquito. En el plano de la derecha se ve ahí como en negrito lo que son esas 6 manzanas. Se ve algo bastante simple, pero vamos a ver que no era tan simple, tenía su grado de complejidad. Bueno, es importante también mencionar que la población Huemul constó de 3 etapas, siendo la original estas 3 manzanas que están en amarillo, la segunda etapa la que está en verde, que es la Huemul 2, y la Huemul 3 en magenta, y que son entre la 1. La 1 es súper distinta a lo que son las 2 y 3. La 2 y 3 se parecen más, pero también hay un tema de desarrollo de las ideas, de la arquitectura y del urbanismo que cambió en esos tiempos.
Fueron 157 viviendas en la población Huemul 1 de un piso, de distintas tipologías. Había aproximadamente 6 tipologías. Lo que les contaba antes era que también existían edificios icónicos dentro de este barrio, aparte de las viviendas. Este edificio en 2 pisos, entre las calles Biobío y Franklin, donde quedaban las oficinas de la refinería Jansz, de la azucarera. El edificio en rojo, la casa en rojo, era la biblioteca de esos años. En la foto de arriba tenemos lo que es el teatro, ¿verdad? Y sala de conferencias Huemul. Se dice que hasta Gardel estuvo ahí alguna vez. Todavía funciona, se restauró. Y abajo es enfrentado a estos dos edificios que son de los más grandes en el centro, está lo que fue la caja de ahorros. Hacia el sur de toda esta población de la Huemul 1 estaba un sector que era como de beneficencia. Estaba la parroquia Santa Lucrecia y a sus lados alas de beneficencia donde había comedor para niños, llamado Gota de Leche, donde había un pequeño sanatorio, habían varias cosas como que entregaban servicios a la comunidad de beneficencia. Una vista desde la parroquia, desde el interior, y los edificios laterales eran esto que les digo, el sector de beneficencia. Esto es la parroquia, que también es monumento nacional. En el centro, junto a estos edificios del Teatro Huemul y de la Caja de Ahorro, habían 2 escuelas, en una de ellas Gabriela Mistral hizo clases. Nacieron como escuela de varones y escuela de mujeres. Actualmente una es un jardín y la otra funciona como escuela básica. Este es el bonito Teatro Huemul, que dicen que es como un municipal en miniatura. Todavía existe y funciona claramente para eventos tanto más de nivel más grande como también para eventos como más pequeños del barrio como centro cultural. Se hizo algo de la Bienal de Arquitectura también, que fue en el Matadero Franklin. Aquí en el teatro también se ocupó para un evento. Esta es un poquito más en grande lo que son las manzanas, ¿verdad? Aquí en el centro, no sé si se ve mi cursor, pero en esta plaza central es donde estas 2 manchas grandes son los edificios de la Caja de Ahorro al sur y el Teatro Huemul hacia el norte. Y aquí en el sector sur de toda esta población, en el sector sur donde está el cursor, ojalá se vea, es lo que está donde estaba la parroquia y los sectores de beneficencia. Estas eran las viviendas, ¿verdad? En la actualidad ya están un poco cambiadas en sus colores y eso, pero vale decir que para la construcción de esto, dado que era una construcción en masa que no se solía dar para esos tiempos, tuvieron que traer materiales del exterior. Imagínense, esto suena un poco raro, pero para construir viviendas para obreros se trajeron materiales desde Inglaterra, cemento Portland y ladrillos de Liverpool. Hay gente que dice que todavía ha encontrado grabados en algunos ladrillos y en algunos elementos de las casas como su proveniencia, Liverpool, Manchester y cosas así. Qué interesante el hecho de que en esa época todavía no estaba desarrollada la industria en Chile, entonces traer ladrillo, o sea, eso quiere decir que no se hacían gran cantidad en el país, o sea, al nivel que se tuvo que traer del extranjero. Pero eso es interesante. Ahora, también el fenotipo, o sea, de la vivienda, no deja de ser, para hacernos recordar más o menos la época en la cual fue hecha, y es como un estilo neoclásico un poco tardío, digamos, que se da un poco en el país. Mezclado como con Art Deco también. Claro, o sea, art deco, neoclásico, unas mezclas así bien particulares, digamos. Ahora, vale decir, este fue un barrio planificado. Había un arquitecto que era bastante conocido para la época, ya que construyó la Basílica de los Sacramentinos, ahí frente al Parque Almagro, que es bastante grande y es bien conocida. Diseñó varias cosas. Es igualita a otra a una francesa, digamos. O sea, es claro que la otra está en un monte, por si no saben. Yo creo que saben. O sea, es como un calco.
y traído a la realidad criolla, digamos. Se da bastante la, la reinterpretación Claro, europea. sí. Claro, este arquitecto Ricardo Larraín Bravo construyó varias cosas, fue contemporáneo de Kulczewski un poco, de Josué Smith Solar y también de Sergio Larraín García Moreno. Entonces era como una generación de arquitectos que estudió en Europa, ¿verdad? Y traían modelos de allá para acá. O algunos estuvieron acá quizás, pero con muchísima influencia de la Escuela de Bellas Artes francesa e inglesa. Ujú. Entonces, continuando con esto, esto es una elevación típica. Aquí hay un tema que estuvimos analizando, ¿verdad? De que el tema de los conventillos y de las viviendas poco salubres para esos tiempos estaba bastante registrado y era como una necesidad que a través de estos proyectos empezó a ser atendida. Había prácticamente un inventario, ¿verdad? De conventillos en buen estado, otros en mal estado, otros demolidos, otros por demoler. Era como parte de los archivos para poder hacer algo por estas personas. Ahora, en la conversación anterior preparando este tema, Macarena dijo algo bastante interesante, que es con el tema de la diferencia entre lo que es una clase media hoy y una clase media para esos tiempos. ¿Te acuerdas, Maca, que lo estuvimos conversando? Claro, es que en el fondo teníamos que entender un poco, contextualizando la construcción de este condominio, de estas habitaciones, de estas viviendas sociales, es que el nivel socioeconómico que tenían las personas, cuántos eran pobres, cuántos eran clase media, baja, en realidad no es como ahora, o sea, el contexto era clase media, clase baja, clase alta. Y clase media es lo que hoy en día diríamos una clase media baja, digamos. No existían tantas categorías como lo existen hoy en día. En esa época existía lo que era la clase media que en realidad no tenía tanto acceso, o sea, vivían mucho en conventillos siendo de clase media ¿Mm? y digamos con una capacidad de ahorro mediana a baja, y esta modalidad, esto que se inventa aquí, es como dar una posibilidad de tener casa propia y vivir con una sanitización adecuada. Hay que pensar que en la época existían muchas pestes, la tuberculosis, otras tantas gripes, como ahora, por ejemplo, pero enfermedades que no estaban erradicadas, digamos. No habían vacunas. Entonces, claro, hoy en día hay vacunas, se están inventando, se están haciendo, pero no existían. Entonces, una forma de evitar que la gente muriera en masa era también generar una vivienda digna, digamos. Tú generabas una vivienda digna y eso evitaba que muchas personas murieran porque la higiene era un elemento fundamental. O sea, en la época, en el año 40 y en el año 50, 52, habían sectores donde todavía la gente vive en viviendas en conventillo y una parte tiene agua potable y la otra, enfrente de la calle, no tienen agua potable. Entonces, esto era una forma de evitar el tifus, la fiebre tifoidea, los parásitos y un montón de situaciones de salud que son importantes. Y digamos que con esto permites tú que se dé a las personas un estado de salud importante. Eso que es fundamental. Para Entonces, nosotros. y también hay que pensar el estrato económico al cual estaba enfocado, que no era para gente que no ganara, que no tuviera un buen empleo, porque las tasas son bastante altas. Pero sí, y la capacidad de ahorro era necesario, eso se vigilaba bien y se veía que la gente fuera constante en su ahorro. Si bien son casas para obreros, pero son para obreros que son ordenados, que tienen capacidad de ahorro, que están constituidos como familia.
y que de alguna manera el empleo va a estar permanente en ellos, porque no era un regalo en sí, sino que era darle la facilidad a alguien para que lo pagara en muchas cuotas una vivienda digna, digamos, adecuada. Claro, claro. Hay en las investigaciones, en lo que hemos leído, hay cosas que de repente para estos tiempos son demasiado, que las damos por hechas. Por ejemplo, había uno de los objetivos es que estas viviendas airearan, ¿verdad? Que fueran un barrio y ese concepto era como eso, que el aire se renueve al interior de las viviendas. Eso quiere decir que hayan ventanas, que hayan patios, ¿verdad? Que afuera hayan parques, plazas. Y para nosotros es súper común eso, pero para las construcciones anteriores a este tipo de vivienda no era tan común, ¿verdad? Lo que dice también Maca es que en eso la clase obrera, digamos, me imagino que habían obreros pobres también, pero no eran los más pobres de la época. Quizás los más pobres de la época eran la gente que venía del campo o que hacía otro tipo de servicios. La clase obrera estaba como un poquito por encima de eso, porque tenía que tener la capacidad para... ¿Cuál era el modelo que se dio para poder acceder a estas viviendas? Era gente que pagara entre un 10 a un 20% como pie inicial, llamémoslo como se dice ahora. El Estado pagaba, permitía que ellos fueran pagando en cuotas mensuales durante N cantidad de años, según en la tipología de la vivienda, a una tasa de un 7%, bastante alta. Por tanto, muchas de estas personas que llegaban a vivir Bastante. también aceptaban arrendatarios para que esos ingresos de dinero pudieran ayudarlos también a pagar las viviendas. Aquí, bueno, tenemos Bueno, también, era también un prenegocio. sí, también aquí hay un poco de datos más. Si Un prenegocio, algún suscriptor, suscríbanse al canal a todo esto, si les ha parecido claro. interesante hasta ahora. Pero tenemos estos datos, estas fuentes que son interesantes. Miren, me gustaría mostrarle lo que es como con lo que se completa el sector para que después también analicemos otra serie de cosas. Pero la Huemul 2 surge ya más cercana a 1930, donde hay un cambio, si uno lo ve, se podría decir hasta radical en la manera formal de hacer la arquitectura o de entenderla quizás. La inauguración de la Huemul 1 fue en 1911 y de varios de sus edificios, 70 casas en 1911 y después más casas hasta completar las 157 y varios edificios en 1918. Varios años después se empieza a construir la población Huemul 2, donde la tipología que vemos ya es algo mucho más parecido a departamentos, pero tenía distintos tipos. Los que estaban en el perímetro, si ven mi puntero, los que estaban en el perímetro eran todos dúplex, es decir, eran departamentos de 2 niveles, con una calle como por fuera, un pasillo calle que los conectaba, ¿verdad? Con grandes escaleras y grandes puertas de acceso. Aquí en la elevación de abajo se puede ver eso. Y hacia el interior ya habían las viviendas de primer piso eran de un piso con un pequeño patio y las del segundo piso ya eran una especie de dúplex. Y así se repartían más o menos. Esto ocupó toda una manzana que a nivel de superficie predial no fue mayor que la Huemul 1, pero a nivel de densidad sí fue mucho mayor que la primera. Ahí Rodrigo antes comentaba algo sobre la manera de entender la Claro. arquitectura de esto. Sí, porque acá aparece la modernidad ya, el movimiento moderno como dentro del barrio Huemul, pues. Se nota el carácter de la construcción que es muy distinto a lo que mostraba antes. Claro, también el hecho de que es una arquitectura que se da entre dos guerras, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo interesante es que tú hoy en día un obrero no te hace eso de prolijo, así, que el cemento está pero liso. Hoy en día encuentras un cemento totalmente lleno de cototo, de protuberancia, digamos, y aquí lo liso que es el hormigón se nota que la gente trabajaba con esmero, digamos, o se esforzaban bastante
para seguir trabajando y que fuera un buen trabajo. ¿Estas casas de qué estaban hechas, Yuri? Es ladrillo y hormigón. Hormigón que confinaba el ladrillo. Yeah. Fíjate Son que... bastante, se ven. ¿Decías algo, Rodrigo? Sí, ¿cuánto tiempo de diferencia tienen una población con la otra? La Huemul En 1, la construcción. la Huemul 1 se empezó a construir en 1908 y se entregaron 70 casas en 1911. ¿Ya? Esta población, aproximadamente 15 años después, se estaba construyendo. No es tanto tiempo, digamos. De hecho, la Huemul 1 se terminó de construir en 1918, entonces ahí acortamos más el tramo a 10 años, a 7, 8 años. A mí, una de las cosas, no sé si lo dije en mi presentación, sí, pero yo viví en el barrio, en una casa, ya no era la casa original de la Huemul 1, pero sí dentro de esas 6 manzanas. Seguramente se cayó, con el terremoto pasó algo y viví en una casa que ya es posterior de construcción, pero dentro de las 6 manzanas. Yo cuando conocí esta Huemul 2, a mis 14, 15 años, yo pensé que era mucho más reciente. Yo me imaginaba que era de los años 60 o 70. Imagínate que fuera de alrededor de 1930, un poco antes. Me llamó bastante, bastante la atención. Esta población Huemul 2, ahí en el barrio, se le conoce a esta como la Huemul. Todos le dicen la Huemul, pero pocos saben que esta es la Huemul. Y la Huemul 3 queda ya más hacia el Persa Biobío. Podemos después repetir el planito para que ahí los oyentes o los que están viendo el video puedan como ubicarse un poquito más, pero queda más ya hacia donde está el Colegio Hermanos Mate, la Plaza Mate, y casi sobre la calle San Diego, que da también paso a lo que es ya el barrio Matadero, el sector Persa Biobío y todo eso. Algo interesante de la Huemul 3 es que también surge ya con un nuevo colegio. Vale decir que está en los colegios básicos, pero aquí también ya se da como la instrucción secundaria. Los hermanos Mate construyen este en 1935, este colegio que ahora también sigue funcionando. Entonces, creo que hay harto material como para uno poder analizar la época, poder analizar lo que pasaba, cómo cosas se repiten ahora, cómo cosas se mejoraron y otras cosas quedaron en intenciones. ¿Alguna opinión ahí, así como libre de lo investigado? Bueno, igual es súper interesante el tema de no construir una ciudad o un edificio como un elemento Se te fue un poco más. sino que una movilidad de un sector a otro. Esas son cosas súper importantes que sí se consideró aquí. Y estamos hablando de 1918. Así, a mí me llama mucho la atención el equipamiento. La próxima semana. ¿Se te cortó a ti, Maca, o soy yo, mi internet? Eres tú. Soy yo. Rodrigo, ¿tú me escuchas? Eres tú. Entonces, continuaríamos la próxima semana, como hablando un poquito más, y después hacemos como una reflexión en conjunto. Sí, sería interesante. Entonces dejamos enganchados ahí a los muchachos, amigas que estén viendo, estudiantes de arquitectura. Ahora, como les decía, yo viví en el barrio, entonces tengo un montón de datos, el arraigo que se produce, también sé de lo malo que hay y un montón de cosas. Pero gracias a Dios veo que hay mucho interés de nuevos estudiantes, de nuevas escuelas de arquitectura en reflotar la historia de este barrio y cómo fue un paradigma en su momento.
Voy a dejar de Claro, no se escucha. Mira, voy a dejar de compartir. Yuri. Ya. Sí. Creo que voy a cortar la grabación. Sí.